En este año 2025 la ciudad de Maipú está cumpliendo 150 años y motivo por el cual en el Museo Municipal Caquel Huincul se ha organizado una muestra que refleja todo este recorrido histórico que se llama De Monsalvo a Maipú, pero al hablar de Maipú es necesario primero posicionarse en los orígenes del partido de Monsalvo e incluso ¿sí? en tiempos anteriores donde los primeros habitantes formaban parte de distintas parcialidades de aborígenes que fueron los primeros habitantes de toda esta región y que estaban ubicados en las lagunas tan importantes como Yamahuit y Caquel, concretamente en las zonas altas. Estos primeros pobladores, estos primeros pueblos originarios que habitaban estas zonas son con quien se encontró Francisco Ramos Mejía cuando allá por 1811, 1814 compra al gobierno de la provincia de Buenos Aires una superficie muy extensa de tierras para asentarse en lo que entonces eran los pagos de Monsalvo y decide convivir con estos pueblos en estos primeros años que fueron de mucho reconocimiento, de mucho respeto, respeto que se fue ganando, ¿sí? Francisco Ramos Mejía y que le permitió poder tener una ascendencia con estas parcialidades. En estos primeros años, también por aquellos años se funda un fortín, que es el Fortín Caquel, alrededor de la laguna Caquel Huincul, y que con el correr de los años se intenta fundar también en las proximidades del fortín un primer pueblo que no tiene éxito y bueno, ese fue el primer intento de formar un pueblo en el partido de Monsalvo. Siguiendo un poco con el recorrido histórico, por aquellos años el gobierno de la provincia de Buenos Aires comienza a ver a estas tierras con mucho potencial para poner en producción y esto lleva a que Ramos Mejía, preocupado por esta situación de tensiones que se estaban generando, logra firmar un acuerdo que es muy conocido y que fue muy importante porque fue un primer acuerdo entre los pueblos, entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y los pueblos criollos que habían llegado acá y que incluía a los aborígenes, que fue el Tratado de Miraflores. Este acuerdo lo que permitía era trazar una línea en donde había un compromiso entre las parcialidades de aborígenes que representaba Francisco Ramos Mejía con el gobierno de la provincia de Buenos Aires de una convivencia pautada. Lamentablemente, este tratado, que se firma el 7 de marzo de 1820, se rompe a finales de ese año por la necesidad y más que nada por algunos conflictos que se generaron, por algunos malones que se generaron en el norte de Buenos Aires que responsabilizaron a Ramos Mejía. Se rompe ese tratado, se detiene a Ramos Mejía, que se traslada a su residencia en Tapiales y a partir de ahí comienza todo un proceso de ocupación mucho más acelerado por parte de los criollos de toda esta región. Esta primera parte de los orígenes de Maipú y de los orígenes de Monsalvo va a culminar el 4 de septiembre de 1822 con la creación del partido de Monsalvo, que fue un pedido expreso por parte de los habitantes de esta región que exigían una presencia administrativa, política, para poder garantizar lo que tiene que ver con la ocupación hacia esta parte del sur del río Salado. A partir de 1822, entonces a partir de la creación del partido de Monsalvo, toda esta superficie comienza a ser poblada, no solamente por criollos, sino también por los primeros inmigrantes que comienzan a llegar, y así lo reflejan los primeros censos que se realizaron en el año 1836 y 1838, donde ya el partido Monsalvo contaba con más de 3.000 habitantes, con una cantidad interesante de inmigrantes y también de aborígenes
que se habían quedado a trabajar en esta zona, concretamente como empleados en alguna de las estancias que se fueron creando. Otro acontecimiento sumamente importante de estos primeros años lo encontramos en 1839 con el levantamiento que se conoce como el levantamiento de los Libres del Sur, que fue un alzamiento de parte de varios hacendados de la zona de Monsalvo contra el gobernador Juan Manuel de Rosas, y que bueno, este levantamiento fue derrotado por Rosas. Esto llevó a que varios de los que formaron parte de este alzamiento, como Francisco Madero y 3 de los hijos de Ramos Mejía, tuvieran que exiliarse fuera de Monsalvo. Este acontecimiento fue un acontecimiento sumamente importante para toda esta región, pero que le permitió a Rosas salir fortalecido. Un poco más adelante en el tiempo, y ya entrando en la segunda parte del siglo XIX, en el año 1866 hay un segundo intento por formar un pueblo en Monsalvo. Monsalvo era un partido muy extenso, pero que no tenía una cabecera, no tenía un pueblo. Sin embargo, este segundo intento no se concreta, y de esta manera, ¿sí?, llegamos a la década de 1870, donde Francisco Madero comienza a pensar en formar un pueblo en el partido de Monsalvo, que todavía se llamaba de esa manera, ¿no? Y así es como llegamos a 1875, donde el gobierno de la provincia de Buenos Aires aprueba un proyecto de Francisco Bernabé y Madero de fundar un pueblo en el partido de Monsalvo, propuesta que es aprobada el 1 de abril de 1875, aceptando la donación de Madero de algunos solares para las instituciones básicas que tendría este pueblo, como iglesia, escuela y municipalidad, y que este proceso se va a continuar hasta 1878, donde este pueblo de Maipú, recientemente fundado, se declara cabeza de partido, ¿sí?, y a su vez el partido de Monsalvo pasa a denominarse Maipú. Esta etapa podríamos decir que se consolida y que se cierra en 1880 con la llegada del ferrocarril, que también es un proyecto en el cual Madero influye de manera determinante para que este ferrocarril pasara por el pueblo de Maipú, que ya estaba fundado, lo que va a permitir que este poblado que estaba en formación se consolidara a partir de la llegada y el paso del ferrocarril por esta zona. El año 1880 se puede decir que es el punto de inicio, ¿sí?, de la consolidación del pueblo de Maipú, porque van a llegar muchos inmigrantes, o va a continuar la llegada de inmigrantes que ya había comenzado años atrás, y se van a ir conformando los primeros comercios, se van a ir también consolidando y conformando las primeras instituciones cívicas, los clubes, pero esto lo vamos a dejar para un segundo micro a cargo de la museóloga Nancy Gramigna.